Hola amigos de LDP Magazine, ya estamos en vivo y en directo, un poquito más tarde, porque estamos chachareando y preparando el programa de hoy, así que ya estamos listos con nuestro amigo siempre José Luis Flores y con Terren Graham y con Colette que también nos acompaña hoy día, porque vamos a hablar de uno de sus temas favoritos, que es la mitología nórdica. Así que ahí estamos. ¿Cómo estás, Terren? ¿Cómo te ha ido por allá? Muy bien, muy bien. La vida es buena. Qué bueno. José Luis, por tu Aquí parte. estamos muy bien, contentos de estar acá, como siempre digo, feliz de seguir estando. Agradecido de la vida, como siempre. Estamos transmitiendo por Facebook. ¡Wow! ¿Estamos Está transmitiendo por bueno. Facebook? ¿Quería saber? Sí, Sí, estamos transmitiendo por Facebook en este minuto, ¿sí? estoy buscándola. Y ya después lo retransmitimos por YouTube. Así que eso. Así que estamos. A ver, deja revisar inmediatamente que tendríamos que estar ya en este minuto transmitiendo. Porque no los encuentro, por eso pregunto. Espérate. Vamos a ver inmediatamente. Sí, espérate un poquito que estoy revisando esto también. Ujú. Sí, y no, y vas a estar bien pendiente de que este tema a ti te gusta. A ver, en vivo tendría. Sí, en vivo, acá está. Me tuve que irme al logo de LDP porque dice que ahí está en vivo. No estaba en la página como tal, de manera tradicional. ¿Qué pasó? Está en el mismo logo de LDP donde dice en vivo. Ahí está. Sí. Te voy a mandar el link para que lo. Mándame el link para poder compartir. Sí, copiar. Y te lo estoy mandando por aquí por interno. Chat privado. Ahí. Ahí se fue. Gracias. Sí. Algo tiene que haber pasado. De repente Facebook está fallando, no el programa, según el programa. Y el programa dice que está fallando a Facebook, que tiene algunos problemas de la plataforma. Así que, no sé. Algo debe estar pasando por ahí con este chiquillo. Así que eso. Bueno, Ya, antes de muy buenos comenzar, amigos. sí, mientras que aprovechamos de compartir todo esto, tenemos promo. Vamos con las promos. Hola amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Noviembre es el mes en que celebramos la historieta en Chile. Tenemos concursos, gentileza de Play Kingdom. Gánate esta polera respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué día se celebra el Día de la Historieta y por qué? Y síguenos por supuesto en nuestras redes sociales para poder participar. LDP Magazine, Mundo Viñeta y por supuesto nuestro patrocinador Play Kingdom. No te quedes sin la tuya, ¿cierto? Sí, los esperamos aquí. Respondan y así podrán ganarse una polera. Y también tenemos otra sorpresa. Hola amigos de LDP Magazine y Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Tenemos un concurso para ustedes porque tenemos 2 catálogos sobre las mujeres chilenas en la historieta de parte de ProChile. Así que no te quedes sin él, simplemente tienes que participar de la siguiente manera. Sigue a Mundo Viñeta y a LDP Magazine en nuestras redes sociales, Instagram, también puede ser Facebook, y responde la siguiente pregunta. Nombra 5 autoras nacionales que hayan estado en Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Así que ya lo sabes, nombra a 5 que hayan estado con nosotros y te estarás ganando, como les digo, este catálogo de mujeres chilenas en la historieta. Así que ya lo saben, amigos míos, los esperamos. Ya me salió mi fruta. Estamos con doble concurso, amigos míos, así que participen, por favor, porque esto va a estar muy entretenido. Y seguimos en noviembre con las sesiones de dinosaurios con nuestro amigo Andrés Villavicencio del grupo SPA Chile. Así que prepárense, amigos míos, porque ya estamos todos los días sábados a partir de las 11 de la mañana. Inscripciones abiertas en ldpenvivo@gmail.com.
Esto es en General Holly 134, Providencia, Metro Los Leones. Así que ya empezamos esta semana, fue bastante entretenido y mañana jueves vamos a mostrar un extracto de lo que fue la primera sesión. Así que sí, así que ahí van a estar más o menos al tanto de lo que estamos haciendo. Y les tenemos novedades. Ya está aprobado LDP Publicación en Vivo 2026 en las bibliotecas de Providencia para el mes de enero. Así que ya estamos avisando a todos los amigos de editoriales que ya han estado con nosotros para que nos vamos preparando para esto, que sea mes a mes. Así que estamos muy contentos de todo esto se toque. Sí, por fin. Sí, así que esto ahora es muy entretenido con todo. Así es. Chicos, yo les dejé hablar. Empezamos ahora a saludar a nuestros amigos como Alita Capillo Quesada, que dice: hola chicos, hola Alita, muy bienvenida a tu casa. Cuando quieras puedes interrumpirnos, preguntar, aportar, porque la idea es que este programa lo hacemos entre todos, ¿o no, Terrence? Así es, pues la idea es que esto sea una conversación y no un programa de entrevistas. Así es. Comenzamos, estimado José Luis. Todo suyo el micro. Bueno, muchachos, qué bueno estar con ustedes de nuevo acá. Como les decía, hoy vamos a hablar de la mitología nórdica. Es una mitología que aparentemente es muy conocida por todos. Esperen un poquito. Armando, ven a saludar. Ven. ¿Cómo están, amigos? Oye, antes de todo, les voy a presentar a Armando. Hola, Armando. ¿Puedo ver, por favor? Hola, Colette. Vamos a saludar a Armando. Mostremos a Armando cómo se debe. De pena. Disculpen, amigos, yo sé que vamos a hablar de mitología, pero Armando tiene un poco de pena. Pero ahora va a dejar de hablar con los amigos, ¿verdad? No, la tristecidad. Tiene un poco de tristecidad porque la mamá también está ocupada y quiere ver Phineas y Ferb. Pero tiene buen gusto, por lo menos. Sí, tiene buen gusto. Bueno, muchachos, hicimos esta pausa divertida porque en verdad a mí me importa mucho el tema que vamos a hablar hoy y no quería que Armando estuviera enojado con nosotros por hablar de este tema. Creo que le va a gustar. ¿Por qué estaría enojado para empezar? Correcto. Va a estar feliz con el tema. Además es algo que le gusta. Bueno. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de la mitología nórdica, o lo que entendemos hoy por mitología escandinava, ¿ok? La mitología nórdica es mucho más que los vikingos, que guerreros peludos, que guerreros pasando sus vidas arriba de estos largos barcos llamados Drakar, ¿cierto? Y llamando a Odín o invocando a Thor. De hecho, Odín y Thor son dioses muy importantes, pero vamos a ver que no son los únicos dioses, ni siquiera son los dioses más venerados, ¿no? La mitología nórdica es una mitología que tiene mucho desarrollo. Para empezar, esta es una mitología que tiene años cultivándose, ¿no? Porque la mitología tiene su origen incluso en lo pregermánico. Mira, nos está saludando, nos dice: ay, que está grande y más lindo mi sobrino. Gracias, Sally. Bueno, en la mitología germánica antigua, ¿cierto? Ya vemos protodioses derivados de los indoeuropeos, ¿no? Como Zeus, que se lo formaría por el lado griego en Zeus, y por el lado germánico se lo formaría en Thor y después Thor, ¿no? Pero tendría distintas evoluciones. Por ejemplo, lo que se entendía por alto padre solía llamarse Wotan, ¿ok? Ya. Wotan era un alto padre, un dios de la sabiduría y que vivía escondido en las profundidades de los bosques, ¿ok? De ahí viene la palabra woods y Wednesday en inglés, ¿cierto? Así es. El día de Wotan. Y este dios era venerado por hartos pueblos germánicos, como los sajones. Por eso pasó al inglés, ¿no? Cuando los sajones entran en lo que era la Gran Bretaña y después Inglaterra, ¿cierto? Bueno, estos grupos en la Europa se cristianizaron y cambiaron, ¿no? Y esa mitología y la escritura rúnica
quedó en una primera fase. Sin embargo, al menos 200 años más de desarrollo tuvieron al norte, en lo que era la tierra de los Vendel, en el norte de Dinamarca, Noruega, Suecia y posteriormente en Islandia. Y es importante nombrar Islandia porque en Islandia es donde vamos a recoger la mayor cantidad de mitos vivos. ¿Es cierto? En Islandia vamos a tener la mayor cantidad de puesta por escrito de los hechizos, de los conjuros, que los vamos a ver la próxima sesión. Pero hoy día vamos a ver las primeras pinceladas de mitología nórdica. ¿Ok? Ok. Para comenzar, siempre tenemos un inicio oscuro e indescifrable. ¿Ok? Los egipcios no tenían un caos, una especie de caos líquido, un mar oscuro donde no había nada. Los griegos tomaron eso y le pusieron caos. Seguramente estos pueblos nórdicos, influenciados por contactos con viajeros de otros lados, empezaron a tener un concepto de caos llamado Ginnungagap. Nunca lo pronuncio bien, soy horrible con las palabras antiguas islandesas que ni siquiera, algunas veces no tienen ni siquiera vocales, ¿no? Entonces solamente dile cómo se te haga más fácil. Sí, así es, Colette, así es. Así hay que decirlo como uno le salga más fácil. Pero estamos hablando de... Yo cuando en un libro no entiendo el nombre de algo, solo se lo cambio por la primera cosa que se me aparece. Tienes toda la razón, Colette. Así se hace. Resulta, muchachos hermosos, que vamos a tener un concepto de caos, pero un caos vivo, ¿ok? Este caos era una especie de tirabuzón. Y no sé si alguno de ustedes ha viajado hacia la Europa del Norte. En la Europa del Norte hay un lugar que se llama el Maelstrom. Ya. Es un gran tirabuzón de agua, una tromba marina que se parecía que se iba a tragar los barcos y efectivamente en algún momento pudo haberse tragado muchas cosas, ¿no? Ellos lo interpretaron como que el mundo originalmente era así, pero estaba flanqueado, no estaba completamente... no estaba completamente... Discúlpeme. Sí. Oye, ahí me hizo acordar una cosa, ya que estamos hablando del caos, de esta oscuridad. Sin que lo notemos, podríamos tener como un tufillo del Big Bang, porque al principio Sí, no por hubo supuesto. nada. ¡Pum! Y Esta explosión y apareció. De hecho, como les digo, la mitología nórdica es muy poética, está lejos de ser la mitología de seres brutales, ¿no? En este mundo que era posible, porque no es un mundo que es, sino el mundo posible, ¿cierto? Tenía dos fronteras. El Niflheim, que era niebla, oscuridad y muy frío. Un frío tan absoluto que nada puede vivir ahí, ¿ok? Nada que viva puede vivir ahí. Ni siquiera, después vamos a ver ni siquiera los bichos que son propios de ahí quieren vivir ahí, ¿ok? Y el otro extremo, al otro lado de este caos, estaba el Muspelheim, ¿cierto? Que es el fuego vivo y la destrucción, una destrucción que es creativa. ¿Me entienden? Imagínense, entonces está este trombo vacío, de nada, de sombra, ¿cierto? Pero de sombra viva, que hace girar este hielo muerto y este fuego creativo. ¿Qué empieza a pasar? Se giran, chocan en una danza de fuego y hielo. ¿Les suena eso? El concepto de la danza de fuego y hielo viene de acá. Pero eventualmente, como esto está en un tirabuzón, el fuego y el hielo se tocan. Y de ese contacto nace una cosa muy extraña a la cual vamos a llamar la vida. ¿Vamos entendiendo, Paulette? Que lo que más me interesa que usted entienda. ¿Va entendiendo? Sí. Súper. Y tú deja de apagar el micrófono. Me avisan si me pongo enredado, ¿ok? No, estamos bien. Ya. Bueno, muchachos. Bueno, ¿cierto que se derritió el hielo? De las gotas calientes que nació el hielo, salió este señor que se llama Ymir. Es el gigante primordial. Ymir es hermafrodita. ¿Qué quiere decir eso? ¿Terrence? Ay, pero yo sabía. A ver.
Vamos a probar a Terrence. Que lo diga Colette. Es que al ser hermafrodita es un ser que no puedes calificarlo con ningún sexo. No es ni hombre ni mujer. Es Ymir. Exactamente. Ymir generaba su propia vida a través de su propio cuerpo, ¿ok? Porque de su cuerpo y de su sudor, porque como hacía calor, sudó y de ahí salieron la primera raza de gigantes, ¿ok? Después habría más razas de gigantes, pero aquí salió la primera raza de gigantes. Y para Ymir, esa era la probable que debía vivir en la Tierra, ¿ok? Pero Ymir no podía vivir solo y salió Adumla, que es una gran vaca, ¿ok? Una gran vaca. Ahora me dio hambre. Yo a la vaca le dio hambre, güey. Oye, cuéntala ya. Se nos van a tirar encima los veganos, ¿no? No, Adumla no era para hacer comida. Adumla daba leche. Pero vamos viendo la poética. La poética. Primero, acuérdense, caos, danza de fuego y hielo, ¿cierto? Exacto. Fuego y hielo se tocan. El agua se calienta. Del agua caliente, o más bien tibia, sale Ymir. Ymir, que es un gigante de hielo, expuesto al calor, suda. De su sudor salen los gigantes. ¿Pero qué va a comer? Nace Adumla. Porque el cosmos no podía dejar que su hijo muriera de hambre. ¿Ya? Pero Adumla también es un ser vivo, ¿cierto? E independiente de Ymir y su vida, ella empezó a chupar hielo para comer. Ya. No sé si se han fijado que los mamíferos cuando tienen sed, ¿cómo se llama? Comen hielo. Exacto. Chupan Con hielo. él le hacen cubitos de hielo de leche a los gatos. Y yo también me como el hielo. Muy bien. Tenemos saludos, estoy viendo en la plataforma, no sé si lo... Sí. Gabriela Soca nos dice, buenas tardes, saludos al invitado y Un atento saludo, al Gabriel. programa. Gusto saludarte. Ujú. Eres un poco gato. Comerme chuleta de vaca. Sí, ya. Un Quiero saludo, poder chiquillos, a los que nos están viendo. Yo sé que muchos nos ven en diferido. Mis alumnos en general nos ven en diferido porque es una hora difícil para ellos. Algunos están llegando de la universidad, mega cansados, así que un saludo para ellos también, aunque lo vean en diferido. Bueno, resulta, chiquitos, hermosos, preciosos todos, que esta mientras la mía, los bloques de hielo, ¿sabe lo que empezó a pasar? Los calentó. Y en la mitología nórdica, cuando el hielo se calienta, ¿qué produce? Agua. Sí, pero ¿qué produce? ¿Y qué produce el agua? Vida, ¿cierto? Va por vida. Entonces, piensen que estas son tierras nórdicas. Los inviernos suelen ser muy crudos, ¿cierto? Entonces, la vida tiene que pasar al invierno. ¿Mm? Y así nació Bor. ¿Ok? Bor. Bor era el primer dios. ¿Mm? Y si lo vamos a su origen mismo, tiene el mismo rol que tuvo, de cierta manera, Cronos, no como comerse a sus hijos, él no hizo eso, pero sí como ser primordial, ¿m? Como casi titánido, ¿no? Siendo los titanes aquí los gigantes. Pero, ¿qué pasa con Bor? Bor estaba solito. ¿Ya? ¿No era Or? Bor estaba solito. Primero dijiste Or. No, Bor. Bor estaba solito y tuvo que buscar una pareja. Y su pareja, era una giganta. ¿Ya? Él tuvo relaciones con una giganta y tuvo 3 hijos. ¿Ok? Entonces, para que olvidemos de que también que los nórdicos pensaban en pureza de sangre y esas cosas. Él era un dios y tuvo hijos con gigantas. Y todos ustedes conocen a sus hijos. El más importante de todos es Odín. ¿Cierto? Ustedes lo conocen, ellos. En la casa de ustedes, yo sé que lo conocen, lo han visto hasta el cansancio en cómics, en televisión. Sí. Odín tenía 2 hermanos, Billy y Ve. Cometí ahí el error garrafal de escribir B con minúscula, pero también es con mayúscula. Se llama Odín, Billy y Ve. Odín, Billy y Ve eran jóvenes, audaces, pero ¿sabes lo que le pasa a los jóvenes audaces en los mundos tan pangeáticos y felices como el donde vivían?
¿Qué le podía haber pasado? ¿Qué le podía haber pasado, chiquillos? A ver. Terras. Primero vivir en conflicto, vivir en peleas, metiéndose donde nadie los llama. Bueno, Y también, exacto. Causaban problemas. Exactamente, causaban problemas con los gigantes, ¿cierto? Hay que decir una cosa, que esta mitología fue puesta por escrito por muchos siglos después de que esto pasó. Después de que estas creencias dejaron de ser creencias. Porque como dije, los pueblos germánicos evolucionaron de forma distinta y en algunas partes algún dios era más importante que otro y eso. Esta forma más canónica que nosotros conocemos hoy por hoy fue escrita por Snorri Sturluson en el siglo XIII. Snorri y Saxo Grammaticus, que era otro escritor, casi como un nombre de Asterix, ¿cierto? Saxo Grammaticus. Sí. Pusieron los mitos nórdicos por escrito. Entonces, a veces va a haber saltos y cosas más o menos ilógicas, a pesar de que esta es una narrativa bastante lógica para ser una mitología, ¿no? Rivaliza con lo griego con la cantidad de mitos que hay. A ver, para que la gente vaya entendiendo, estamos hablando que la mayoría de estos relatos eran orales, se pasaban de generación por generación, vienen estas dos personas, escriben. Esto lo ponen por escrito, así es. Sobre todo Snorri Sturluson, que puso por escrito las Edas, la Edad poética y la Edad en prosa, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿hay diferencias entre ambos textos? ¿Se refieren a Hay diferencias entre ambos textos, sí, y hay diferencia también hay diferencia también de lo que después cuenta el Saxo Grammaticus también, ¿no? Sí. Bueno, decíamos que estos tres truanes, pillines, pilluelos, se aburrieron. Cosa que a Polet debe pasarle a veces que se aburre, ¿no, Polet? Sí, me aburre. Bueno, no hay peor fórmula que un dios aburrido, sí. Claro, eran dioses aburridos, tenían poderes y tenían hambre de saber. Que vamos a ver que es una constante en Odín. Odín siempre tiene hambre de saber, ¿ok? Sí, y deciden estos tres que es hora de matar a Ymir. ¿Se acuerdan quién era Ymir? El gigante de acá. Ymir no los dejaba progresar en el fondo. Y los gigantes los molestaban y los acosaban. Resulta que Odín, Vili y Ve mataron a Ymir. Mataron a Ymir y de su cuerpo, ¿cómo se llama? Formaron las montañas, la tierra, con la sangre se hizo el mar, y además con la sangre se ahogaron la mayoría de la primera generación de gigantes, ¿ok? Ojo, anoten eso, no se murieron todos los gigantes, pero la primera generación de gigantes, los más sagrados, que eran hijos directos de Ymir, sí murieron, ¿ya? Eso es un dato muy importante para más adelante, ¿ok? ¿Y qué manera de botar sangre? ¿Ah? ¿Y qué manera de botar sangre? Si era un ser colosal, piensa que se hizo todo el mundo completo. Y cuando Odín, Vini y Ve caminaban por la costa, se encontraron dos árboles. Y con los dos árboles tallaron a dos seres imperfectos, pero que se parecían más a ellos, que podían acompañarlos en sus aventuras. Ya. Hicieron a dos seres imperfectos, como les digo, que se llaman Ask y Embla. Y fueron el primer hombre y la primera mujer. Ya. Y ellos poblarían la tierra y serían los primeros mortales. Porque los dioses, ¿qué necesitan los dioses? Ser adorados. Adorados, tener sus juguetes con quien jugar. No, de hecho, para ser considerado un dios necesitas haber tenido un culto. Exactamente. Yas y Embla poblaron la tierra. Muchos de estos mitos, como les dije, los fueron escritos por Snorri Sturluson y además son mitos germánicos posteriores, ¿cierto? Entonces tienen una gran influencia cristiana y de otros cultos, ¿ya? Bueno, ¿cómo organizaron el mundo? ¿Quién sabe cómo organizaron el mundo los nórdicos? A través de un gran árbol. Un gran árbol, así es. ¿Cómo se llama este árbol? ¿Cuál era el árbol de la vida? Se llama Yggdrasil, exactamente.
mi sabio y querido Terrance siempre la chunta. Bueno, el Yggdrasil no solo es un árbol, ¿m? Es un fresno, un ash en inglés, ¿cierto? Es un árbol sagrado, ¿cierto? Que está dividido en mundos, ¿ok? Me saco los lentes porque soy piti y si me los pongo no te veo. Si tú ves lejos, es muy raro esto de ser viejito, ¿no? Pero bueno, en lo más arriba tenemos a Asgard, tenemos a Vanaheim, voy a explicar después cada uno de estos reinos. A Midgard, que es donde vivimos nosotros, ¿cierto? A Jotunheim, la tierra de los gigantes, Alfheim, ¿cierto? Tenemos la tierra de los enanos, tenemos la tierra de los muertos, en fin, tenemos organizado el mundo, el mundo donde vivimos, ¿cierto? Lo tenemos organizado en un árbol. ¿Qué te parece, Paulette? Por etapas. Bien. ¿Sí? ¿Por escala es esto? Sí. Sí, es como un pequeño hotel. Cada piso es una ciudad distinta. Exactamente. Y no solamente es que sean lugares donde la gente vive, sino son mundos completos. Esta es la forma no solamente de ver la Tierra, esta es la forma de ver el universo. Y otra vez los vuelvo a pedir que reconecten con la poética, porque esta es una cultura que ponía mucho énfasis en la poética de cómo contar las cosas. Por eso el Edam poético es muy superior al Edam prosa. Ok. Vamos a recorrer los mundos. Paulette, ¿estás lista para recorrer los mundos? Sí. Ya, vamos. Muy bien. Vamos. Muy bien. El primer mundo, por supuesto, es el más importante de todos, ¿cierto? Donde está Asgard. ¿Por qué será el más importante? Porque ahí vive... Porque ahí vive Odín. Ahí vive Odín. Ahí viven todos los Aesir, ¿cierto? Que son los dioses nuevos, los dioses valientes, los dioses asociados a la realeza, a los juramentos y el control del cosmos, ¿cierto? Aquí tenemos a Odín, el famoso Thor, a Frigg, a Balder, al manco Tyr, ¿cierto? Tenemos al custodio Heimdall, ¿cierto? Tenemos a los dioses más famosos del mundo nórdico, pero curiosamente, no siempre los más adorados. Por ejemplo, Odín, aunque tú no lo creas, aparece más en templos, ciertos templos como lugares sagrados en Suecia y en el continente como Wotan, como les digo, ¿cierto? Acuérdate que Wotan es el nombre continental de Odín, pero en los lugares donde dependían más de la agricultura, Thor era mucho más famoso. ¿Por qué? Porque Thor producía el rayo y traía la lluvia. Y si tú eres un agricultor, tú necesitas rayo y lluvia, ¿cierto? Entre los Rus, los Kievan Rus, que eran descendientes de estos vikingos también, Thor era muy importante. Tanto así que hay un sincretismo, o sea, hay una mezcla un poco el mito de Thor con el mito de Perún. Perún era el dios del rayo de los eslavos, ¿ok? Es el dios principal. Perún sería como una especie de Odín, pero con las funciones de Thor. ¿Por qué? Porque Thor es más importante, ¿no? De hecho, este simbolito es el hacha de Perún. Y si la mayoría de la gente lo confunde con el martillo de Thor, se parece mucho. Porque compartían algunas inscripciones y algunos símbolos, pero no son exactamente igual, ¿me entienden? Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, pero influenciadas. Sí. Lo que quiero decir en el fondo es que el culto de Thor fue más importante en algunos lugares que el culto de Odín, ¿ok? Así como en Grecia a veces el culto a Apolo y a Atenea superaba al de Zeus, ¿no? Sí, sí me acuerdo. Sigamos, muchachos lindos y hermosos, preciosos, que la tarde avanza. Solo nos están viendo 4 personas. Junto a, ¿cierto? Decíamos que aquí estaba Asgard y acá está Vanaheim, donde viven los Vanir, ¿ok? No se sabe bien quiénes eran los Vanir, pero se cree que podían haber sido
interpretaciones de dioses agrícolas más antiguos que los Vendel tenían antes de esta germanización total del continente. ¿Ok? Ya. Porque hay cultos similares a los Vanaheims en el sur de Dinamarca, donde genéticamente se mezclaban los Vendel con los celtas. Ya. Acuérdate que esas divisiones políticas vienen después. La gente antigua se mezclaba y nada, ¿no? Sí, no había división política, no había frontera, no había nada. Había más bien división y habían pueblos que se mezclaban, ¿cierto? Sí. Bueno, los Vanaheims son dioses de la fertilidad, de la buena suerte. ¿Ustedes vieron el Vikingo? ¿Cómo se llama así? La película del mismo que hizo El Faro. Y sí, ¿Mm? el vikingo, sí. Sí. Por ejemplo, él adoraba a los Vanaheim. O sea, el malo a los Vanaheim, Sí. y el bueno era el loco por Thor, ¿se acuerdan? Sí, eso es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque probablemente los pueblos más agrícolas, como les decía, adoraban a Thor, y los pueblos que querían más bien establecerse y hacer, ¿cómo se llama?, colonias comerciales, les gustaba tener buena suerte y buena suerte en comercio. Y en ese sentido los Vanaheims eran más seguros, ¿no? Y eran conectados, y ellos conectaban la tierra del mar y la vida cotidiana. La fertilidad, por ejemplo, si querían tener hijos, ¿no? Sí. Y la figura principal acá es Freya. Ya. Y ¿cómo se llama? Y es curioso porque Freya después se va intercambio de rehenes, lo vamos a ver más adelante, se va a intercambio a vivir con los Aesir, ¿ok? Ya. Y cuando, por ejemplo, cuando los muertos valientes en batalla se van a vivir al Valhalla, ella también se lleva algunos muertos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos los dioses y sus divertimentos, ¿no? No, el Valhalla era el cielo donde iban los guerreros más valientes. Los guerreros más valientes, así es. Sí. Pero algunos se iban con Freya y otros se iban con Odín, ¿ok? Freya, además Freya hace una cosa muy interesante. Freya y Odín son los dioses que más saben Seid. Y ahí vamos a ver qué. El Seid es la magia. Ya. Y la magia Seid está ligada a lo femenino. A lo femenino, en un principio a lo femenino en el hombre y en la mujer. Ya. Se cree que cuando este mundo contactó con otros pueblos europeos y el mundo romano, o ¿cómo se llama?, o tardío romano, ¿cierto?, con el mundo ¿cierto?, de Constantinopla, pasó a ser mal visto que la magia fuera ejercida por hombres, ¿ok? Ya. Y era como, sabe magia, es poco hombre. Ya. De hecho, una de las formas de molestar a Odín era decirle que sabía magia. Pero ya vamos a ver. Después está Midgard. En Midgard vivimos nosotros. Nosotros estamos en Midgard, ¿ok? No solamente de los humanos. ¿Qué quiere decir Midgard? ¿A quién se le ocurre? Amigos que nos están viendo. ¿A quién se le ocurre que es Midgard? Ya, amigos que están ahí conectados con nosotros, vayan participando en el chat, vayan colocando, ¿sí? Cuéntenos qué creen que es Midgard. Vayan contando, sí. Sí. Cuenten. Bueno, ¿se te ocurre a ti, Colette? ¿Qué querrá decir Midgard? ¿Qué se te ocurre, Colette? A ver, te están preguntando. Sí. A ver, Midgard, en la mitología nórdica, ya, es en un mundo de los humanos. ¿Por qué? ¿Pero qué significa Midgard? ¿Qué significa Midgard? Es fácil. ¿Sabes? Está pensando. Ya. Bueno, Midgard quiere decir Tierra Media. Tierra Media, pues. Es la Tierra Media, la Tierra del medio. Pero no saben porque geográficamente queda al medio, y es verdad que está en el medio del Yggdrasil, ¿cierto? Porque en la Tierra Media, en este se ve el balance entre caos y orden. ¿Ok? Correcto. Aquí comienza todo concepto de bien y concepto de mal. Y es lo que te decía, lo que decía en el post de mal siempre gana, porque el mal no es solamente los malos en esta mitología, el mal es un desorden del orden natural, ¿ok? Sí. Siempre surge el desorden en el mundo natural y el bien es corregir ese desorden, ¿ok? ¿Me explico? Sí. Hay que entrar a, ¿cómo se llama?
de cierta manera, a corregir los errores que existen. Exactamente. El mal en el mundo nórdico no es maniqueo. El bueno contra malo. Hay guerras de gente buena contra buena. Por ejemplo, Correcto. Asgard y Vanaheim estuvieron en guerra por siglos y siglos y siglos y siglos. Una guerra que trajo puros empates. Pam, 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 pam. Y eso resentía en Midgard. Entonces, cuando ellos llegaron a la paz y intercambiaron rehenes, Midgard pudo vivir en paz. ¿Ok? Sí. ¿Mm? Bueno, sí. ¿Me entiendes? Bueno. Entonces ellos hicieron la paz porque acabaron con el mal de la guerra. ¿Ok? Ujú. Pero no con una persona malvada. ¿Mm? Ok. Perfecto. Entonces, en Midgard vivirán los héroes, ¿cierto? Los berserkers, la gente que muere y se va al Valhalla, etcétera, ¿no? Esa es la tierra de los humanos, de nosotros los mortales. Después tenemos a Jotunheim, La tierra de enano. mundo donde hoy día viven los Jotunheim, los Jotnar, los gigantes, los gigantes de hielo. Hay varios gigantes, y si bien la mayoría son estos brutos azules, ¿cómo se llama? De que tienen un carácter guerrero, no todos son así. Muchos Jotnar van a ser magos. Vamos a ver en la próxima sesión que vamos a ver que son magos que hacen trampa, que vuelven locos a los dioses, ¿no? ¿Cómo se llama? Que son tramposos, que saben magia, que hacen tonto a Thor, incluso hacen tonto a Loki. Y además, Loki es uno de ellos. Loki es un Jotnar. Pero vamos a hablar después de Loki en profundidad. Hay otros gigantes fuera de la mitología y fuera de este reino. Por ejemplo, algunos, a pesar de que los dioses pusieron una barrera para que los Jotnar no entraran en Midgard, hay algunos gigantes o hijos de los gigantes que entraron al reino de los humanos. Por ejemplo, los trolls. Ya. Los trolls tienen la mala costumbre de meterse en el reino de los humanos, y Thor es el gran matador de trolls, y se mete, va a Midgard a matar a los trolls que se meten. Pero en general los Jotnar no les gusta tanto Midgard. Y no pueden pasar, ¿por qué? Porque los dioses pusieron ahí las pestañas de Ymir. ¿Se acuerdan del gigante que hablamos? ¿El gigante del cielo? Estas pestañas gigantes, imagínense cómo han sido, sirven de barrera para que los Jotnar no pasen. ¿Y quiénes son los Jotnar? Son descendientes de la primera generación de gigantes. ¿Se acuerdan que la primera generación de gigantes murió ahogados por la sangre de Ymir? Así es. Entonces los Jotnar, ¿qué cariño tendrán por los dioses? ¡Ninguno! Exacto, ninguno. Son los asesinos de su abuelito. Mira. A mí una cosa que me fascina de las mitologías es cómo uno puede irlas comparando con las versiones de otras culturas. Claro. Sí. A mí lo que me llama la atención, que cuando se llama, lo hemos conversado en otros programas, que esto es de cierta manera en base a lo que va a ser la Tierra Media de Tolkien, de ahí para adelante. Así es. Por supuesto que sí, Midgard es la Tierra Media. Correcto. Bueno, y otra cosa es que también son lugares geográficos. Jotunheim, adivinen qué lugar geográfico es para los nórdicos. Finlandia, prácticamente el polo. Sí. Claro, Finlandia, porque Finlandia, acuérdense que Finlandia, si bien fue invadida por los príncipes suecos cuando quisieron cristianizarla y todo eso, es una cultura distinta. Es un pueblo que ha luchado muy duro por tener una cultura al mismo tiempo independiente de los germánicos e independiente de los rusos. Ellos son baltofínicos. Son de otro grupo étnico con otras creencias. Exacto. Y claro, por supuesto que para los nórdicos, los Jotunheim vivían ahí, los Jotnar vivían ahí, por supuesto, ¿no? Vamos a ver ahora por la tierra de los enanos. Mira, acá hay una discusión, porque primero se les llama Svartalfheim, que sería como la tierra de los elfos oscuros, o Nibelheim, que es el reino de las forjas, ¿ok? Lo cierto es que aquí viven los enanos, también llamados elfos oscuros en algunos mitos, pero no se imaginen los elfos bonitos oscuros de los juegos como Dungeons and Dragons, porque están mezclados con los mitos celtas esos.
Estos son Eso enanos es. parecidos a los enanos de los Señor de los Anillos, ¿no? Son Sí, ruda, que hace las armas legendarias que tienen los, ¿cómo se llaman? Los héroes. Por ejemplo, el martillo de Thor. claro. ¿Cierto? Sí. Este es un reino de calor, lleno de forjas, donde la ingeniería manda más que la poesía. ¿Ok? Mm. Lo que te habla de una sociedad que también aprecia mucho la técnica. Ellos también tenían el arte de crear barcos. ¿Ok? Que, Eran bastante civilizados. o sea, sí, y los gigantes, o sea, los enanos que a veces podían ser gigantes. Que es curioso, los enanos Un pueden ser enano grande. sí, los enanos pueden ser muy grandes, en algunos mitos sí. Creaban objetos tecnológicos, lo que quiere decir que ellos apreciaban la tecnología, y en parte porque ustedes saben que la mayoría de los vikingos combatían con hachas. Sí. Las espadas eran una rareza. Y la mayoría de las espadas que encontramos en los rituales, en los entierros, ya sea los entierros Vendel, pantanosos o junto con los Drakars, son espadas que ellos compraron o robaron de tierras francas. Son espadas o bien merovingias o carolingias, posteriormente, depende del periodo de tiempo donde estemos. Son espadas forjadas en la Europa continental, con acero de gran calidad del imperio forjado después, más tarde por Carlomagno. ¿Ok? Sí. Ellos después hicieron sus espadas también, pero no eran tan buenas como estas. Y tener una de estas espadas era un premio muy grande. Y a veces las intercambiaban. Por ejemplo, si nos das estas espadas, no atacamos tu pueblo. Ok, toma estas espadas. ¿Cachai, no? Oye, a todo esto, se le llamaba que eran reinos oscuros, o sea, una fuente oscura o criaturas oscuras, no que fueran de color, que fueran negros, sino simplemente porque su pensamiento era distinto al del resto. Y yo, Dime. este programa estaba tan bueno que al principio cuando vimos la vaca no me soporté y tuve que ir a por jamón de vaca. Está comiendo una vaca. Ya. Ok, bueno, digamos. Alfheim es la tierra de los elfos luminosos. Son seres radiantes, ¿cierto? Son espíritus de luz. Pero no hay muchos puestos por dibujados, ni se ahonda mucho en ellos, pero sí se ahonda en quien gobierna sobre ellos. Ahí está el gran Frey. O sea, no hay una descripción de ellos que, digamos, eran así. No. Frey tiene dos espadas poderosas. Por eso se llama Frey de las dos espadas. Es un ser barbado y hermoso. ¿Ya? Pero primero que nada, Frey no es un Aesir, es un Vanir. Es de acá. Pero se fue a gobernar allá. ¿Ok? Ya. Y en esta película del vikingo, ¿cierto? The Norsemen, ese era el dios que adoraba el malo de la película, ¿ok? Sí. Es un dios del progreso, ¿ok? Es un dios de las riquezas, es un dios tutelar de los gobernantes, ¿ok? Bueno, espero que... Está relacionado con Freya, ¿no? son hermanos. Ahí está. Pero, ¿cómo se llama? Sí, Freya, porque pero Freya se fue a vivir acá. Se fue a vivir acá. Claro. ¿Cierto? Se fue. Bueno, Frey se fue para acá. Después tenemos a Muspelheim, que es el reino primordial del fuego. Es el fuego vivo. ¿Se acuerdan que este reino es más antiguo que todos los demás reinos porque era uno de los extremos? ¿Se acuerdan? Sí. Acá vive un solo ser, que es Surtur, el gigante de fuego, rey de los gigantes de fuego que surgirán solamente en el Ragnarok, en el fin de los tiempos, ¿ok? Surtur es una criatura del mal, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una criatura del desbalance. Su reino es el reino de la creatividad, de la destrucción creativa. Sin embargo, Surtur representa sí el desbalance. En ese sentido es un dios del mal. ¿Me entienden? Ya. A diferencia del dios de la guerra. Claro. Ya. Pero no, es una criatura que representa el desbalance total. Y solamente se va a desatar en el momento del Ragnarok. Así es. Niflheim era el reino del
frío donde nada quede vivir. Sin embargo, una criatura sí surgió de ahí y después tuvo muchos hijos, que es Nidhogg. Nidhogg es la corrupción de la muerte, el frío de la muerte, ¿ok? Ya. No es la muerte de los que mueren, sino es la muerte del no existir. La negación de la existencia, sí, incluso devora el espíritu. Pero como este lugar era tan frío y tan inhóspito, ¿qué hicieron las serpientes? Y junto con su líder se fueron de ahí, se fueron a las raíces del Yggdrasil y se las comen, las mastican. Ya. Son las serpientes masticadoras del Yggdrasil. Bueno. Son, como les dije, el Niflheim es tan frío y tan feo que ni siquiera los monstruos quieren vivir ahí. Sí. Es como estar en Santiago en invierno. A mí me encanta Santiago en invierno, no me gusta en verano, pero bueno. Yeah. Después tenemos Helheim. ¿Qué será? Helheim es el reino de los muertos que se mueren sin gloria. Aquellos que pasan sin pena ni gloria, cuyas vidas van a estar siempre en la oscuridad, custodiadas por Hela, la hija de Loki. Loki tuvo muchos hijos y cuando veamos a Loki vamos a ver todas sus maldades y pillerías, entre ellos como tuvo hijos, ¿no? Pero esta señora custodia a los muertos, ¿cierto? Que no tienen, a los muertos que no tienen derecho a la gloria, ¿ok? Y ese reino se llama Hel, o Helheim. Y ella se llama Hel o Hela, de donde viene la palabra en inglés Hell. Infierno. Sí. ¿Cierto? Hay mucho sincretismo ahí. Lo curioso es que hay mitos nórdicos y germánicos y protogermánicos sobre Hela antes de que existieran los mitos sobre Loki. Entonces, es muy posible que la construcción de que Loki fuera el padre de la muerte es muy posterior, ¿ok? Y fuera incluso hilvanada por este señor de Snorri Sturluson, ¿no? Podría ser lo más lógico, si no el antiguo personaje, o sea, no el personaje, sino la diosa. Sí. El dios, entonces, podría ser la diosa, podría ser mucho más antiguo. O podría ser la novia. No, pues si cuando se llama... la hija... Es más antigua. En el mito original, el mito como llegó a nuestro tiempo, es la hija. Pero se han atestado, ¿cómo se llama? Cultos a Hel y no existe ningún culto a Loki, por ejemplo. ¿Cachai? Por eso a Loki no se le considera un dios porque nunca tuvo culto. No tuvo culto y es posiblemente un agregado muy posterior. Pero me acuerdo que había gente que decía, ahora Loki podría ser considerado un dios porque desde que salieron las películas de Marvel ahora claro. Sí tiene culto. Ahora sí tiene culto. Ahora tiene culto, exactamente. Bueno, yo creo que las películas de Marvel le han hecho un mal más que otra cosa a la mitología. Sí, pero le han entregado a la gente algo. Por ejemplo, me acuerdo que los bonitos animados de Thor, ¿se acuerdan? Él andaba, recorría este hermoso arcoíris. Sí. Exacto. Que es el camino que une a Asgard con Midgard, ¿cierto? Correcto. Que es el Bifrost. El Bifrost, ¿cierto? El Bifrost. Sí. Que es que en verdad uniría a Asgard con todos los reinos, pero es el camino que siempre recorre Thor para llegar al mundo de los mortales, ¿no? Sí. Y aquí encontramos otro símbolo. El arcoíris es muy poético. Correcto. Se aleja mucho de la imagen del bárbaro salvaje que no entiende nada, ¿cierto? Ya. Y al final por el lado de Midgard tenemos, ¿cierto? Tenemos a Midgard mismo, ¿cierto? Exacto. ¿Cierto? ¿Dónde está o sea, tenemos a Asgard, ¿cierto? Sí. Donde que está custodiado, ¿cierto? Por este señor que se llama Heimdall. Heimdall, ¿cierto? Es el guardián y es más fuerte que Thor. Heimdall es el único que puede sonar el gran cuerno para el Ragnarok. En los mitos originales usaba un hacha, pero después se le dio una espada, por supuesto, se hizo más moderno. Moderno, ya. Claro, es muy, muy poderoso y es el más poderoso en fuerza que todos los demás dioses. Buen dato. Heimdall. Volvamos
Volvamos al Yggdrasil, ¿cierto? Ujú. El Yggdrasil es un fresno, un ash en inglés, pero el mismo arbolito este está habitado por seres, ¿m? Tiene su vida propia, ¿ok? Las ramas no lo vemos acá, pero en las ramas del árbol hay unos ciervos sagrados que solamente pueden ser perseguidos por los dioses. ¿M? Son siervos de la sabiduría, que concede poderes a quien come su carne, ¿cierto? Ya. Muy parecido al salmón del saber, ¿cierto? Que Sí. es de los mitos celtas. Claro. Y como vemos acá, la cima de más arriba, tenemos un águila que no tiene nombre. Ujú. El águila sin nombre, que entre sus ojos tiene un halcón, el Ujú. Bolvar, que es un halcón que vive que la guía, y el águila tiene un gran enemigo, que es la serpiente que está acá al lado, que es Nidor, que ya lo mostramos, ¿cierto? El que se come las Sí. raíces. Ujú. El águila Y que en vive en medio, la cima, el águila que vive en la cima y la serpiente que vive en en las raíces, lo más así profundo. es. ¿Sí? ¿Por qué Así no es. al águila le ponen ala plateada para entender más? Ok,